Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 92. Poder. Tokio, Distrito 24. Actualmente, la organización Ghoul que gobierna virtualmente la totalidad del Distrito 24 se conoce como el Laberinto. El líder se llama el Rey del Laberinto y también actúa como administrador del barrio. Debido a la limitada dotación de personal que el CCG puede enviar para investigar el Distrito 24 y a sus frecuentes fracasos en sus avances, los necrófagos que residen en la zona no enfrentan amenazas externas. Esto ha convertido el Distrito 24 en una región caótica. Sin embargo, la falta de una fuente confiable de alimento obliga a los necrófagos del Distrito 24 a tomar riesgos y cazar humanos en otros distritos o recurrir al canibalismo. Aunque comer a los de su especie resulta repugnante para los necrófagos, la supervivencia no les deja otra opción. Como resultado, el Distrito 24 alberga muchos necrófagos extremadamente peligrosos, especialmente en los niveles de Kakuja y Alf Kakuja. Dentro del cuartel general del laberinto el búho tuerto, ese mocoso con un solo Kakugan, quien hubiera pensado que se volvería tan fuerte, hasta el punto de amenazarnos. TCH, si Noro no hubiera interferido en ese entonces, ya habría devorado a ese niño. Aunque, algo en su forma Kagune y Kakuja me recuerda a cierta persona. Alguien, importante. Varios miembros del laberinto estaban discutiendo sobre el búho tuerto. Estaba claro que la habían conocido antes, pero en aquel entonces aún no la conocían por ese apodo. Para cuando se dieron cuenta de su potencial, había superado su capacidad de eliminación. Ahora, su organización, el árbol Aogiri, representaba una amenaza significativa para su dominio. En ese momento, el líder del laberinto, el rey del laberinto entró en la sala de reuniones. La sede del laberinto era una fortaleza construida por ellos mismos. Robar materiales de construcción de la sociedad humana era mucho menos arriesgado que cazarlos directamente. Esos bastardos del árbol Aogiri probablemente estén preparando una ofensiva a gran escala contra nosotros. ¿Están todos listos? El rey del laberinto, Takashi Shikari, llevaba una máscara negra sencilla y sin ningún patrón. Un ghoul alto e imponente se dirigió al miembro que tenía delante. Asintieron. Sí, hemos recargado nuestras celdas RC. Como era de esperar, esta reposición provino del canibalismo. La regla del laberinto en el Distrito 24 siempre había sido brutal. Pero además del búho tuerto, se dice que el árbol Aogiri tiene un rey tuerto. Parece que fue este rey tuerto quien, sin ayuda de nadie, irrumpió en Kotslea en el Distrito 23. Su fuerza no puede subestimarse. Uno de los miembros habló con un tono pesado. Sin duda, un adversario formidable. Pero nuestra base es fácil de defender y difícil de atacar. Usaremos el terreno para debilitarlos y hacer que se arrepientan de habernos desafiado. El Kakugan del rey del laberinto brillaba siniestramente, sus ojos carmesí irradiaban una intención asesina. Mientras tanto, en la base del árbol Aogiri Byakuya, bajo la apariencia del rey tuerto, apareció junto a Eto, listo para liderar a los combatientes del árbol Aogiri contra el laberinto. No todos los miembros del árbol Aogiri eran ghouls de nivel S o superior. Muchos ghouls de nivel B ya se habían unido a sus filas, y el árbol Aogiri daba la bienvenida a cualquier ghoul dispuesto a luchar por su causa. Solo los ghouls de rango A o superior fueron designados como combatientes para esta operación. Los de rango inferior a recibieron instrucciones de permanecer en la base. En cuanto a Roma, estaba destinada en el Distrito 20. Byakuya no vio la necesidad de convocarla, ya que sus habilidades de combate no eran cruciales para esta batalla. Nuestro rey finalmente ha aparecido. Esta vez, sin duda, derribaremos ese supuesto laberinto. ¿No fue el rey tuerto quien me liberó de Kotslea entonces? Irrumpieron en las instalaciones sin ayuda de nadie, y apenas tuvimos que mover un dedo. Pero no pude presenciar la grandeza del rey.
Quizás esta vez tenga la oportunidad. Cuando Byakuya hizo su aparición, la moral dentro del árbol Aogiri aumentó. El rey tuerto se había convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza para todos sus miembros. Es hora de mudarnos. Tatara, uno de los líderes principales, recordó al grupo. Sí, señor Tatara. Los Ghouls respondieron respetuosamente. Sin embargo, una visión inusual llamó su atención. Eto estaba sentado sobre los hombros del rey tuerto, una vista que atrajo miradas curiosas. Esto provocó una oleada de susurros entre los necrófagos en la parte trasera de la formación. Parece que Eto y nuestro rey tienen una relación especial. Prácticamente está sentada sobre su cabeza. ¿Serán parientes? ¿Quizás padre e hija? Sus títulos, Búho Tuerto y Rey Tuerto, sugieren algo. No, sus Kagune no se parecen en nada. Si estuvieran emparentados, definitivamente serían más parecidos. Entonces probablemente sea algo más íntimo. Bajen la voz. Si los oyen, serán hombre muerto. Eto escuchó la charla pero permaneció indiferente. Más profundamente en el distrito 24 mientras Byakuya y Eto guiaban a los combatientes del árbol Aogiri hacia las profundidades de los laberínticos túneles del distrito 24, Eto repentinamente saltó del hombro de Byakuya. Mi rey, están justo delante. Más adelante se extendía una extensión oscura y sombría con tenues destellos de luz en la distancia. Una clara indicación de actividad necrófaga. Prepárense para la batalla, susurró Tatara al grupo. Alrededor de un centenar de combatientes avanzaron. Unos momentos después, Byakuya levantó la mano, indicando que debían detenerse. El estrecho sendero que tenía delante estaba flanqueado por muros de Kagune, pero algo en estos muros parecía extraño. Eran más gruesos y amenazantes que las típicas fortificaciones de Kagune de otros lugares. De repente, unas figuras surgieron de las sombras. Varios Ghouls, claramente miembros del laberinto, se destacaron por su vestimenta distintiva. Sabía que vendrías. Te hemos preparado una pequeña sorpresa. A ver qué tan lejos puedes llegar. Mientras uno de los miembros hablaba, parecieron activarse mecanismos. Pesados muros Kagune se extendían a los lados, sellando el camino. Las paredes estaban erizadas de innumerables puntas afiladas. En el siguiente momento, las púas se dispararon hacia adelante en una ráfaga. Claramente un ataque a distancia de Ukaku Kagune. Sin embargo, Byakuya permaneció imperturbable. Su Mangekyo Sharingan se activó, y su diseño en espiral brilló siniestramente. Las innumerables púas atravesaron su cuerpo sin hacerle daño, sin dejar ni un rasguño en su ropa. Este era el poder de la intangibilidad. Capítulo 93. De la cabeza a los pies. Byakuya ignoró por completo la andanada de ataques Ukaku. Mientras tanto, los Ghouls que lo seguían reaccionaron con rapidez. Aquellos con Ukaku avanzaron de inmediato, usando su resistente Kagune para protegerse del ataque del Ukaku. Estuvo cerca. Casi me golpean. No esperaba que modificaran tanto este lugar. Pero, ¿por qué parece que nuestro rey no recibió ningún golpe? Esos Kagune parecen atravesarlo. Sí, es extraño. ¿Qué clase de habilidad es esta? No lo entiendo. Muchos Ghouls comenzaron a notar algo inusual. Si fuera solo una regeneración increíblemente rápida lo que le permitiera ignorar el daño, tal vez lo entenderían. Pero ni siquiera se inmutó cuando los ataques lo atravesaron. El Ukaku lo atravesó sin disminuir la velocidad, lo cual era un concepto completamente diferente. Esta habilidad estaba más allá de todo lo que podían comprender. Aunque estaban conmocionados, también les levantó la moral. Cuanto más fuerte era su rey, más confiados y decididos se sentían en la batalla. Incluso Eto, que estaba luchando junto a Byakuya, estaba desconcertado por su poder. Ella nunca lo había visto usar esta habilidad antes y de repente se llenó de curiosidad. Ese lolicón cabrón esconde un montón de secretos. Cuando esto termine, los desenterraré todos. Eto tomó nota mental. Ella había sospechado durante un tiempo que este tipo albergaba muchos secretos, y ahora era innegable. Y no eran secretos cualquiera. Eran extraordinarios. Este poder no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era completamente distinto al de Noro.
La regeneración de Noro se produjo al convertirse en un monstruo Kagune, con todo su cuerpo compuesto de Kagune. Su inmensa regeneración le daba la ilusión de ser invencible. Pero la habilidad de Byakuya no era una ilusión. Era real, una intocabilidad absoluta. Esto intrigó enormemente a Eto, y ella no podía esperar a descubrir cómo lo logró. En ese momento, Byakuya comenzó a moverse. Si bien la intangibilidad le permitía ignorar todo daño físico, también podía actuar libremente. Actualmente, su forma física había cambiado completamente a la dimensión Kamui, dejando solo una proyección similar a una conciencia en este mundo. Cuando comenzó a caminar directamente hacia el bombardeo de Ukaku, los ghouls detrás de él no pudieron evitar preguntarse qué estaba planeando su rey. Entonces ocurrió algo que los dejó totalmente estupefactos. Byakuya caminó directamente a través de la pared Kagune. La estructura supuestamente impenetrable de las paredes en capas del Kagune no era un obstáculo. Simplemente la atravesaba como si no existiera. Todos los demonios se quedaron paralizados, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo atravesarlo tan fácilmente? Bueno, supongo que esto explica por qué el rey era tan esquivo en Kotslea. Tengo la sensación de que esto acabará como la última vez, donde ni siquiera podremos hacer nada. Incluso Tatara, un guerrero experimentado, estaba visiblemente aturdido. No pudo evitar preguntarse si tal poder podría pertenecer a cualquier ghoul. En cuanto a Eto, su curiosidad no hizo más que aumentar. Estaba más ansiosa que nunca por descubrir la verdad tras esta misteriosa habilidad. Al otro lado del muro del Kagune, los miembros del laberinto se reían con confianza. ¿Creen que pueden con nosotros? Son demasiado ingenuos. Llevamos años gobernando el Distrito 24. ¿De verdad creían que no tendríamos defensas? Uno de los miembros se burló. Tenemos 5 capas de muros de Kagune hechos del Kokaku más duro. Les llevará mucho tiempo atravesarlos, y en estos túneles estrechos, los atacantes grandes no pueden luchar eficazmente. Y esta fue solo la primera línea de defensa. Si se atravesaban los 5 muros, podrían retirarse fácilmente a la segunda línea de defensa. El laberinto se había estado preparando para escenarios como este durante décadas. Exactamente. A esos idiotas del árbol Aogiri los agotaremos por puro desgaste. Ya sea el búho tuerto o el rey tuerto, no sirven de nada una vez agotados. Los miembros rieron con suficiencia, y sus subordinados se sintieron igualmente a gusto. Pero entonces, una voz fría resonó en el aire. ¿Ah, de verdad? La voz desconocida llegó desde el frente, provocando un escalofrío en sus espaldas. Los cuadros se quedaron paralizados por la risa al darse cuenta de que algo andaba mal. A través de los huecos de las paredes, vieron emerger una figura oscura. Una figura alta que llevaba una máscara de rayas de tigre con un único ojo brillante. ¿Tú? ¿Cómo llegaste aquí? Los miembros del laberinto quedaron atónitos. Byakuya no respondió. Su Sharingan giró y, en un abrir y cerrar de ojos, se teletransportó justo frente a ellos. Su Kamui doble le permitía moverse más rápido que uno solo. La distorsión del espacio impedía a los enemigos reaccionar a tiempo. El rey tuerto estaba ahora frente a ellos. Retrocedieron aterrorizados, tambaleándose hacia atrás. Byakuya activó su Susanoo. Una enorme caja torácica se formó a su alrededor y emergieron 2 brazos esqueléticos, que atravesaron el estrecho túnel con una fuerza abrumadora. Incluso en su etapa inicial, Susanoo estaba mucho más allá de lo que cualquier muro Kagune podía soportar. De cerca, el poder era aún más devastador. Una de las manos de Susanoo agarró a un grupo, sujetándolo con fuerza. «Déjame ir». El ghoul rugió, provocando su transformación en medio Kakuja. Con 3 Kakuous formándose en su cuerpo, su armadura escamada y su Rinkaku Kagune surgieron como sus armas más poderosas. Pero Rinkaku era exactamente lo que Byakuya quería. Una de las manos de Susanoo sujetó con fuerza al cuadro, inutilizando su transformación en Kakuja. La otra mano agarró su Kagune. Con un repentino estallido de fuerza, rotura. El Rinkaku Kagune, junto con parte del Kakuous, fue arrancado. ¡Ah! El ghoul gritó de dolor y se desplomó en el suelo. Apenas estaba vivo y no podía levantarse. Byakuya no le dirigió ni una mirada.
Sus ojos carmesí se dirigieron hacia los otros ghouls y su voz era gélida. Ahora, ¿quién de ustedes todavía piensa que somos los débiles? Capítulo 94. Una derrota aplastante. Dean. El anfitrión derrotó al ghoul de la SS y recibió una recompensa. 40 puntos de atributo. El sistema clasifica automáticamente el nivel del medio Kakuja recién derrotado, ya que el CCG carecía de información detallada sobre los ghouls que habitaban en las profundidades del Distrito 24. Tras arrancarle el Kagune a ese ghoul, Byakuya lo reutilizó como arma temporal para su Susanoo. Si bien no era tan refinado ni resistente como un Kinke, su poder ofensivo puro era suficiente. Agarrando el Kagune en una de las enormes manos de Susanoo, Byakuya revirtió su agarre y perforó el abdomen de otro ghoul, sujetándolo firmemente al suelo. Sin embargo, cuanto más fuerte es el ghoul, más resistente es, y este conservó la movilidad a pesar de la lesión. Torciendo su cuerpo de forma antinatural, liberó un Kagune con forma de cola, enroscándolo alrededor del arma que lo empalaba y lo extrajo con fuerza. El cuerpo del ghoul estalló con más Kagune, aproximadamente 4 o 5, cubriéndolo rápidamente con una robusta armadura Kakuja. Este claramente era del nivel de Kakuja. Sin embargo, su forma de Kakuja se veía limitada por el estrecho pasaje, lo que restringía su movilidad. Era mucho menos abrumador que Byakuya, quien podía atravesar las paredes de un Kagune con facilidad. Al mismo tiempo, otros 3 ghouls entraron en acción, transformándose parcialmente en estados medio Kakuja. Parecía que para convertirse en un miembro destacado del laberinto era necesario alcanzar al menos el estatus de medio Kakuja. Morir. El trío se abalanzó sobre Byakuya al unísono. Un Kakuja en particular demostró una habilidad extraordinaria. Su pecho, compuesto de células RC reforzadas, se transformó en un enorme Kagune similar a un cañón. Esta arma era el resultado de incorporar células Sukaku mediante canibalización, añadiendo potencia de fuego a distancia a sus habilidades Rinkaku originales. Auge. El cañón disparó un proyectil concentrado de células RC con tal fuerza que el retroceso hizo que el Kakuja se tambaleara un paso hacia atrás. Sin embargo, el poderoso ataque simplemente atravesó a Byakuya sin causarle daño. En cambio, el proyectil se estrelló contra el mecanismo tras él, destruyendo 3 de las 5 paredes del Kagune en un instante. Para entonces, Eto, completamente transformada en su monstruosa forma de Kakuja, destruyó las 2 paredes restantes. Casi chocó con el disparo del cañón, pero lo evitó por poco, ya que se disipó tras atravesar la tercera pared. A pesar de la destrucción, se centraron únicamente en Byakuya, sin prestar atención a Eto ni a los miembros del árbol Aogiri que avanzaban. Sin embargo, sus ataques no pudieron alcanzar a Byakuya, su Kagune simplemente atravesó su cuerpo. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué ni siquiera podemos tocarlo? Maldita sea. Su habilidad es tan extraña. Esto es terrible. Retírense a la segunda línea defensiva inmediatamente. Al darse cuenta de que la situación era grave, comenzaron a retirarse. ¿Eso es todo lo que tienes? La voz tranquila de Byakuya cortó la conmoción mientras su Mangekyo Sharingan brillaba siniestramente, surcado de líneas inyectadas en sangre. Activó el doble Kamui, creando 2 distorsiones espaciales giratorias alrededor de los cuellos de 2 medios Kakuja. A diferencia del Kamui simple, el Kamui doble le permitía abrir múltiples portales espacio-temporales simultáneamente, aunque a un costo mucho mayor. Que es, antes de que los 2 pudieran comprender la extraña sensación de deformación espacial, sus cabezas fueron arrancadas. Las cabezas cortadas caen al suelo, dejándolos incapaces de combatir. Dado el grave daño que sufrieron en el cuello debido a la distorsión espacial, ni siquiera sus potentes habilidades regenerativas pudieron restaurarlos. Reubicarles la cabeza no sería suficiente para una recuperación rápida. Dean. El anfitrión derrotó al ghoul de la SS y recibió una recompensa. 40 puntos de atributo. Dean. El anfitrión derrotó al ghoul de la SS y recibió una recompensa. 40 puntos de atributo. Eto y sus aliados llegaron justo a tiempo para presenciar el espectáculo, impresionados por el poder y el misterio de las habilidades de Byakuya.
Aprovechando la oportunidad, Byakuya empuñó el arma Kagune en las manos de Susanoo para ensartar otro medio Kakuja. Din. El anfitrión derrotó al Ghoul de la SS y recibió una recompensa. 40 puntos de atributo. Con eso, los 4 medio Kakuja fueron sometidos. Solo quedó el líder del Kakuja, pero, presintiéndose derrotado, huyó. Presa del pánico, el estrecho pasaje lo obligó a pisotear a sus propios subordinados, aplastándolos a muchos. Con la derrota y la retirada de sus líderes, las fuerzas restantes de Labyrinth cayeron en desorden y se dispersaron en pánico. Byakuya se abstuvo de perseguirlos de inmediato. Estos ghouls ya estaban atrapados, así que no había necesidad de agotar aún más su Kamui. Desactivando su Susanoo, conservó las células RC, que ya estaban muy agotadas. ¿No irás tras ellos ahora mismo?, preguntó Eto mientras ella se acercaba. No hay prisa. Ocupémonos de esto primero, respondió Byakuya, mirando a los 4 ejecutivos incapacitados. Aunque gravemente heridos, apenas sobrevivían. Byakuya dejó su destino en manos de Eto y su grupo. Sin dudarlo, Eto consumió su Kakuous. Ahora muertos sin posibilidad de recuperación, estos medio Kakujas no representarían ninguna amenaza. Esos tipos desprendían un hedor que odiaba, comentó Eto, explicando su venganza personal contra ellos. Por mí está bien, respondió Byakuya con un ligero asentimiento, deduciendo que habían hecho daño a Eto en el pasado. El árbol Aogiri no necesitaba estos 4 medios Kakuja, sobre todo cuando la misión exigía más cantidad, no fuerza. Permitir que Eto los consumiera incrementó significativamente su propio poder. Efectivamente, otro Kakuou creció en el cuerpo de Eto, y su forma Kakuja se expandió aún más. A este ritmo, a medida que Eto absorbiera más células RC, eventualmente se parecería a la criatura masiva y grotesca descrita en la línea de tiempo original. Una verdadera fuerza de la naturaleza entre los ghouls. Capítulo 95. Tiempo de terminar. Bajo el liderazgo de Byakuya, el árbol Aogiri rompió rápidamente la segunda línea de defensa del laberinto. El Kakuja de alto rango que había huido previamente estaba notablemente ausente de esta línea de defensa. Sin un líder poderoso que lo supervisara, el ghoul más fuerte que custodiaba la segunda línea era simplemente un personaje de clasificación S. Esta vez no hubo necesidad de que Byakuya actuara. Esto solo fue suficiente para eliminar su resistencia. La segunda línea de defensa fue rápidamente destruida por el árbol Aogiri. Mientras esperaba que sus células RC y habilidades oculares se recuperaran naturalmente, Byakuya aprovechó la oportunidad para usar sus puntos de atributo acumulados. Puntos distribuidos correctamente. Fuerza física. Más 5 recuento de células RC. Más 200 puntos consumidos. 250 puntos de atributo actuales. 30 con estas mejoras, Uchiha Byakuya ahora podía mantener la forma inicial de su Susanoo durante un periodo más largo. Los ghouls que defendían la segunda línea que no habían sido asesinados fueron rápidamente absorbidos por las filas del árbol Aogiri. Basándonos en la información obtenida de estos cautivos, el próximo destino estaba claro. La fortaleza del laberinto. Dentro de la fortaleza del laberinto. Esto es malo. Probablemente estén acabados. El Kakuja de alto rango que había huido, ahora de regreso en la base del laberinto, ya había regresado a su forma de Kakuja. Con ellos se refería a los otros 4 oficiales que se habían quedado para defender la segunda línea. En ese momento, estaba informando al rey del laberinto Takeshi Shikari. Solo tú. Eres el único que logró regresar. Preguntó Takeshi con voz grave y severa. Muchos subordinados se han retirado a la segunda línea, pero no resistirán mucho. El rey tuerto del árbol Aogiri es simplemente aterrador. El oficial Arai habló con tono apresurado. Por supuesto, no dijo nada sobre abandonar a sus compañeros y huir. Sin embargo, Takeshi no tenía energías para pensar en ese detalle. Su atención estaba centrada por completo en el llamado rey tuerto. ¿Qué tan poderosa es esta persona para dejarlos a todos tan indefensos? Presionó Takeshi. Si solo fuera el búho tuerto, Takeshi estaba seguro de que podría manejarlo. Pero con la llegada de esta entidad desconocida, el rey tuerto, la situación había tomado un giro desesperado. Incluso Takeshi se sentía incómodo.
Él, justo cuando Arai comenzó a describir al rey tuerto y sus extrañas habilidades, un subordinado irrumpió en la habitación. Mi rey. La segunda línea de defensa ha sido superada. El árbol Aogiri avanza hacia nosotros. Basta de charla. Prepárense para pelear. Takashi se levantó de inmediato, con el rostro sombrío. Aunque la base tenía una ruta de escape, el orgullo de Takeshi como rey del laberinto no le permitía huir como un cobarde. Si moría, sería en combate. Pronto, Takeshi dirigió a los Ghouls para enfrentarse a las fuerzas que avanzaban de los Aogiri fuera de su base. Lo primero que notó fue el búho tuerto. Esto había permanecido en su forma Kakuja, una presencia masiva e imponente. Junto a ella se encontraba un Ghoul tuerto con una máscara de tigre carmesí a rayas. Esta figura solo podía ser el verdadero líder del árbol Aogiri, el rey tuerto. Sin decir palabra alguna, Eto lanzó un ataque contra Takeshi. Las pupilas de Takeshi se entrecerraron cuando inmediatamente activó su forma Kakuja. Su Kakuja, de tamaño similar al del búho tuerto, era humanoide, cubierto de Kagune rojo oscuro y grotescamente adornado con rostros retorcidos en agonía, manifestaciones de los Ghouls que había canibalizado. Eto y Takeshi inmediatamente se involucraron en una brutal pelea, sus golpes pusieron a prueba tanto la fuerza como las capacidades regenerativas. Ninguna de las fuerzas de los dos bandos se atrevió a actuar precipitadamente. Byakuya, observando la escena, mantuvo la calma y no intervino. Mientras tanto, Arai, el segundo Kakuja del laberinto, parecía estar alerta ante las posibles amenazas del árbol Aogiri. Sin embargo, en realidad, aprovechando el momento en el que ambos combatientes habían resultado heridos, Arai entró repentinamente en acción. Pero su objetivo no era el enemigo, era Takeshi. Arai ni siquiera se transformó del todo. En cambio, usó su Kagune de cola para lanzar un ataque sorpresa dirigido directamente al Kakurou de Takeshi. La velocidad y precisión de su ataque sugerían que quería evitar retrasos o errores innecesarios que pudieran poner en peligro su emboscada. Takeshi, concentrado completamente en su batalla contra el búho tuerto, no tenía idea de que Arai se volvería contra él. Justo cuando el Kagune de Arai estaba a punto de perforar a Takeshi, Byakuya apareció repentinamente detrás de Takeshi, bloqueando el ataque. Al ver al rey tuerto materializarse repentinamente ante él, Arai no tuvo tiempo de detener su ataque. Su Kagune estaba a punto de golpear al rey, un movimiento completamente imprevisto. El plan original de Arai era traicionar a Takeshi y jurar lealtad al árbol Aogiri, sabiendo que no eran rivales para el rey tuerto. Resistirse más sería una sentencia de muerte. Pero justo cuando el Kagune de Arai estaba a punto de aterrizar, una cadena salió disparada de la manga de Byakuya, interceptándola en el aire. Ya era hora de que esto terminara, dijo Byakuya con frialdad. Mientras sus palabras caían, aparecieron dos distorsiones giratorias del espacio. El Kakurou de Arai fue cortado a la fuerza por una fuerza invisible. Al mismo tiempo, la armadura Kakuja de Takeshi se hizo pedazos como si fuera papel. ¡Ay! Arai dejó escapar un grito de dolor cuando parte de su Kakurou fue destruido. Takeshi, con el Kakuja roto, se giró bruscamente, con el rostro lleno de terror. No tenía ni idea de cómo había aparecido el rey tuerto tras él ni qué método había usado para desmantelar su Kakuja. Una cosa estaba clara. No tenía ninguna posibilidad de victoria. He perdido, admitió Takeshi con un tono tranquilo pero resignado. Regresó a su forma normal, decidiendo poner fin a la inútil lucha. En ese momento, se dio cuenta del intento de traición de Arai, pero decidió no pensarlo dos veces. Ya no importaba. Los Ghouls del árbol Aogiri, aunque familiarizados con las habilidades de su líder, no pudieron evitar sentirse asombrados. Celebraron en silencio su lealtad al árbol Aogiri, aliviados de no enfrentarse al rey tuerto como enemigos. Mientras tanto, los demonios del laberinto estaban completamente estupefactos. Primero, la traición de Arai los había conmocionado. Entonces, el rey tuerto derrotó sin esfuerzo a sus dos luchadores más fuertes en un instante. Cuando sus defensas más fuertes se hicieron añicos, los necrófagos del laberinto sabían la verdad. Esto ya no era una batalla. Era una aniquilación. Capítulo 96. Dominio sobre el Distrito 24. Din.
El anfitrión ha derrotado al Ghoul de clasificación SSS, Rey del Laberinto, y ha obtenido una recompensa. 200 puntos de atributo. Takeshi admitió la derrota y le otorgó a Byakuya los puntos de atributo. Aunque Takeshi se rindió pronto, no fue sin razón. Con sus habilidades de regeneración, podría haber recuperado su forma Kakuja rápidamente. Sin embargo, durante ese lapso de recuperación, tanto Byakuya como Eto podrían haberlo matado incontables veces. Cuando Takeshi se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno frente al búho tuerto y se enfrentaba a un rey tuerto aún más misterioso e impredecible, supo que no tenía ninguna oportunidad. Lo juro, quise jurar mi lealtad al árbol Aogiri. Arai explicó apresuradamente, temiendo que el rey tuerto pudiera malinterpretar sus acciones anteriores. Aunque estaba nervioso, creía que la situación no era desesperada. Después de todo, se sabía que el árbol Aogiri perdonaba a los necrófagos obedientes. Su incursión en Kotslea y las acciones posteriores en el Distrito 24 demostraron que absorbían a los necrófagos dispuestos a someterse, matando solo a los que se resistían. Además, Arai se consideraba un Kakuja formidable, seguro de que el árbol Aogiri lo aceptaría. Al ver la actitud servil de Arai, Takeshi sintió un atisbo de ira, pero decidió guardar silencio. En la situación actual, las palabras carecían de sentido. Byakuya lanzó una mirada fría a Arai, su voz impasible. Eto, tú ocúpate de esto. No tenía paciencia para los traidores. Entendido, mi rey, respondió Eto con un dejo de placer. Arai se quedó paralizado por la confusión. ¿Por qué? Una palabra del rey tuerto habría bastado. ¿Por qué entregarme el búho tuerto? Aún inconsciente de la gravedad de su situación, Arai observó cómo Eto se acercaba, con su Kakuja aún activa. Al acercarse, se dio cuenta de que algo iba muy mal. Sin previo aviso, Eto se abalanzó a toda velocidad, acortando la distancia en un instante. Su brazo Kagune barrió el aire en un arco mortal. Arai logró reaccionar, pero su transformación se retrasó, empeorada por las heridas que Byakuya había infligido a uno de sus Kakurous. Antes de que pudiera blindarse completamente, el ataque de Eto lo golpeó, cortándolo por la mitad a la altura de la cintura y destruyendo su Kakurou dañado. Arai se desplomó, con la parte superior de su cuerpo sostenida por brazos temblorosos. Su expresión era una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Por qué? No olvido las viejas deudas, Eto respondió, con su fría intención asesina camuflada en un tono casi juguetón. Los ojos de Arai se abrieron de par en par, sorprendido. Años atrás, había perseguido a Noro y al joven Eto, pero abandonó la persecución a mitad de camino. Nunca imaginó que ella guardaría rencor por tanto tiempo. Pero esto no era solo venganza. Eto había comprendido el tono y la intención de Byakuya. Quería que se ocuparan de Arai, y esta era su oportunidad de saldar una vieja deuda. ¡No! Por favor, yo. Antes de que Arai pudiera suplicar por su vida, Eto lo silenció, cortándole la cabeza con un golpe rápido. Después, consumió los 4 Kakurous de Arai. El búho tuerto se hizo aún más fuerte y su forma mutó aún más. Al presenciar el brutal fin de Arai, los necrófagos restantes del laberinto sintieron un miedo escalofriante. ¿Compartirían su destino? Sin embargo, Takeshi encontró cierto consuelo en la muerte de Arai y aceptó su propio final con mayor dignidad. Tienes 2 opciones. Sumisión o muerte, Eto declaró, dirigiéndose a Takeshi. Eto no le guardaba rencor personal y Byakuya no le había dado instrucciones específicas, por lo que le ofreció una oportunidad de vivir. Después de una pausa, Takeshi habló con voz firme. Elijo la muerte. Muy bien. Lo haré rápido. Eto respondió sin dudarlo, decapitándolo de un solo golpe. Eto también consumió el Kakurou de Takeshi, aumentando su poder. Su Kagune desarrolló otro Kakurou, y su forma se expandió, superando incluso el tamaño de su padre. Con sus líderes muertos, los necrófagos restantes se enfrentaron a una simple decisión: someterse o morir. Casi todos se rindieron. Solo Takeshi tuvo la determinación de resistir. El árbol Aogiri creció en número, acercándose cada vez más a su objetivo de 1000 miembros. Sin embargo, alcanzar esa cifra solo en el Distrito 24 sería un desafío. El territorio subterráneo del laberinto era vasto, con muchos necrófagos ocultos y difíciles de localizar.
Con el Distrito 24 bajo su control, los Aogiri pudieron estabilizarse y comenzar a expandirse a los otros distritos, tal como lo habían hecho en la línea de tiempo original. Primer distrito Byakuya y Eto se habían mudado y ahora residen en un apartamento de lujo. El primer distrito también estaba conectado con el distrito 24, al igual que todos los demás distritos. El distrito 24 eran, después de todo, los restos subterráneos de Tokio, enterrados durante la transformación del primer rey tuerto en dragón. Esta red subterránea se extendía por toda la ciudad, lo que facilitaba que Eto viajara de regreso al Distrito 24 cuando fuera necesario. ¿A qué barrio deberíamos expandirnos primero? Eto le preguntó a Byakuya. Comenzaremos con un distrito donde la presencia del CCG es débil. El Distrito 19, respondió Byakuya. Como alguien con profundas conexiones dentro del CCG, conocía la distribución de sus fuerzas. Cuanto más débil era su presencia en un distrito, menos ghouls poderosos había. Una oportunidad perfecta para el árbol Aogiri. Como órdenes, mi rey, respondió Eto con un tono juguetón. Capítulo 97. Pareja de ancianos. Actualmente, el salario de Byakuya era muy alto, por lo que naturalmente, sus condiciones de vida habían mejorado. Eto estaba descansando en el sofá, con sus piernas apoyadas casualmente en el regazo de Byakuya. Este sofá es realmente cómodo, comentó Eto. No importa lo cómodo que sea, es hora de tomar una ducha y descansar un poco, dijo Byakuya mientras se preparaba para dirigirse al baño. Había estado ocupado todo el día en el Distrito 24, y no había necesidad de mencionar lo sucio que estaba el laberinto subterráneo. De mala gana, Eto apartó las piernas. Sin embargo, justo cuando Byakuya se había desvestido y estaba a punto de comenzar a ducharse, de repente escuchó pasos ligeros y saltarines que se acercaban. No hacía falta adivinar. Definitivamente era Eto. Como Byakuya había cerrado la puerta con llave, Eto probó la manija, descubrió que no se movía y rápidamente comenzó a golpear. Estoy en la ducha. Solo espera un momento, le recordó Byakuya. Pero solo quiero ayudarte a lavarte la espalda como recompensa. ¿No te parece bien?, dijo Eto sin rodeos. Byakuya se quedó en silencio por un momento, pero finalmente se acercó y abrió la puerta. En cuanto se abrió la puerta, Eto le dedicó una sonrisa traviesa. Como era de esperar, eres un lolicón. Abriste la puerta en cuanto dije eso. Aunque Eto solo estaba envuelta en una toalla, no mostró signos de vergüenza y estaba completamente concentrada en burlarse de Byakuya. Entonces deberías irte. Puedes ducharte cuando termine, dijo Byakuya, su expresión se oscureció. Ciertamente no estaba dispuesto a aceptar la etiqueta de lolicón. Oh, no seas así. Solo bromeaba. Trabajaste muy duro hoy. Te mereces una recompensa como corresponde, dijo Eto juguetonamente, sacando la lengua. Byakuya suspiró, sintiéndose impotente. Realmente no tenía forma de tratar con Eto. Después de todo, ella le agradaba. Porque le gustaba, era más tolerante con sus travesuras. Entonces, Byakuya reanudó su ducha, naturalmente usando un trozo de ropa. Eto, por su parte, no mostró vergüenza y lo observó con gran interés. Esto, por supuesto, hizo que Byakuya se sintiera un poco incómodo. Aunque no actuó excesivamente tímido, no pudo evitar sentirse incómodo internamente. En esta situación, uno podría preguntarse, ¿quién estaba realmente cruzando la línea aquí? Byakuya ahora estaba sentado en una silla, y Eto estaba detrás de él, frotando diligentemente su espalda. A pesar de su comportamiento juguetón anterior, Eto se puso serio una vez que comenzó la tarea. Normalmente es difícil saberlo cuando estás vestido, pero tu espalda es bastante ancha y fuerte, comentó Eto de repente. No es como si fuera la primera vez que ves mi espalda, respondió Byakuya. Eso fue diferente. La última vez, estaba inspeccionando tu Kagune, dijo Eto. Mencionar su Kagune le trajo recuerdos del incidente anterior. A pesar de no tener un Kakurou, Byakuya podía usarlo, lo que hizo que Eto se diera cuenta de que aún había muchos secretos sobre él por descubrir. Pero como ya casi habían terminado la ducha, Eto decidió guardar esas preguntas para más tarde. Eto también aprovechó para ducharse mientras estaban en el baño.
Después se cepillaron los dientes juntos, compartiendo un vaso desechable como un matrimonio de ancianos. No hubo incomodidad entre ellos, en gran medida porque, en Japón, los apartamentos de alquiler solían venir sin amueblar. Si bien habían priorizado la compra de muebles esenciales, se habían olvidado de pequeños artículos como portacepillos de dientes. Los vasos desechables estaban guardados en un armario alto, y Eto, que no quería ir a buscar otro, simplemente usó el que Byakuya ya había agarrado. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, Eto contó con entusiasmo los acontecimientos del día. Deberíamos repasar lo que pasó hoy. Las habilidades que demostraste no son algo que cualquier humano o ghoul normal podría tener, dijo Eto. Tienes razón, Byakuya anticipó su curiosidad, pero no pudo revelar demasiado. Esos son poderes otorgados por mis ojos. Te dije antes que están mutados, pero eso es todo lo que puedo revelar. Secretos como su Mangekyo Sharingan y su identidad como reencarnador eran tan intocables como la verdad sobre sus orígenes. Está bien, dijo Eto, algo decepcionado pero lo suficientemente racional para reconocer que Byakuya tenía sus razones. Ella no presionó más y no pareció molesta. Está bien, no volveré a preguntarte nada al respecto. Pero a cambio, me debes algo, dijo Eto con tono sereno. ¿Qué tipo de compensación?, preguntó Byakuya con curiosidad. Eto extendió los brazos hacia él. Abrázame. Byakuya se quedó atónito por un momento, pero luego rió suavemente. Está bien. Los dos se abrazaron y se durmieron juntos. Distrito 19. Temprano a la mañana siguiente, Eto arrastró a Byakuya al Distrito 19 para explorar ubicaciones para su próxima expansión bajo el estandarte del árbol Aogiri. Vamos a echar un vistazo allí, dijo Eto emocionado. Pero pronto, estaba deambulando por un centro comercial. ¿Vamos a explorar o a comprar?, preguntó Byakuya, exasperado. ¿Por qué no ambos? Tenemos mucho tiempo hoy, respondió Eto con indiferencia. Desde que derrotaron a la organización del laberinto, el árbol Aogiri se ha estado recuperando en el Distrito 24. Una vez eliminados la mayoría de los obstáculos en el Distrito 24, Eto ya no necesitaba permanecer destinado allí constantemente. Está bien, solo que no te dejes llevar demasiado y pierdas la noción del tiempo, dijo Byakuya, complaciendo sus caprichos. No podía pasar mucho tiempo con Eto en el Distrito 19, ya que podría levantar sospechas en el clan Wasu y lo sube. Mediodía o incluso un día entero podría estar bien, pero quedarse más tiempo podría causar problemas. En cuanto al clan Wasu y V, ya creían que Eto era la esposa de Byakuya debido a un malentendido en el CCG. Aunque Byakuya inicialmente quiso aclararlo, Eto insistió en dejarlo pasar. Para empeorar las cosas, Wasu pareció tomárselo en serio. Byakuya notó que su perfil del CCG ahora incluía a Uchiha Eto en la sección familiar. Capítulo 98. Cascanueces. Naturalmente, el clan Wasu hizo que los V realizaran una verificación básica de antecedentes sobre la identidad de Uchiha Eto. Sin embargo, no verificaron la legitimidad del supuesto matrimonio. Al fin y al cabo, Byakuya no lo había negado, y ahondar en esos asuntos sería un fastidio. Lo único que descubrieron fue que los antecedentes de Eto parecían limpios y que había pasado los controles de acceso ERC sin problemas. Por lo tanto, no vieron la necesidad de una investigación más exhaustiva. La posibilidad de que Eto pudiera ser en realidad la hija de Yoshimura Kuzen, lo que explica su capacidad para evadir la detección de ERC, nunca se les pasó por la cabeza. Después de todo, tanto los Wasu como los V depositaban una gran confianza en Byakuya. ¿Cómo podían imaginar que su agente más confiable colaboraba en secreto con el mismo semighoul que consideraban su mayor amenaza? Además, los V solo podían operar de forma encubierta. Realizar una investigación exhaustiva de un semighoul con identificación humana legítima no era algo fácil de lograr. Tales investigaciones recaerían en el CCG, pero solo si hubiera pruebas suficientes para sospechar que el individuo es un ghoul. Esto explicaba por qué, en la historia original, Eto había podido firmar un contrato con Shoeisa bajo su nombre real y vivir como escritor durante más de una década sin ser detectado.
Naturalmente, el V no podía exigir descaradamente información privada sobre un escritor específico a una editorial. Finalmente, fueron Kaneki y Furuta, bajo la autoridad del CCG, quienes iniciaron una investigación sobre Senta Katsuki como presunto Ghoul. Para Uesugi V, Byakuya siempre había sido obediente, por lo que no sentían la necesidad de entrometerse en su vida privada, a menos que eso implicara revelarle sus secretos a su esposa, suponiendo que se enteraran de tal traición. En el pasado, si Ukina no hubiera investigado los secretos de V y hubiera sido descubierta, la organización no habría interferido con el matrimonio de Yoshimura con una humana. Como mucho, se habrían llevado al niño resultante para criarlo en el jardín iluminado por el sol, sobre todo porque, estadísticamente, la descendencia probablemente sería mitad humana. Ya que estamos en el centro comercial, vamos a abastecernos de papel y bolígrafos, dijo Eto mientras agarraba varios cuadernos y recambios para bolígrafos. Aunque sabía usar una computadora, prefería anotar sus ideas en papel. Le facilitaba capturar la inspiración en cualquier momento y lugar. Compra todo lo que quieras. Yo invito, dijo Byakuya casualmente. Te amo, respondió Eto con el mismo tono despreocupado. Tu amor seguro parece un poco barato, murmuró Byakuya, sacudiendo la cabeza. Y, sin embargo, su proclamación casual de afecto en público lo tenía nervioso. ¿Quién sabía si alguien podría escucharla y llamar a la policía? ¿Qué tiene de barato? Para el CCG, nuestro matrimonio ya es un hecho. Decir te amo es perfectamente normal, dijo Eto con una sonrisa burlona. Byakuya, sin embargo, se había quedado en silencio. Su mirada se había fijado en una joven cercana, despertando una leve sensación de familiaridad. La niña parecía tener unos 10 años, con el pelo corto y negro, la ropa sucia y sin zapatos. Estaba de pie frente a una zapatería de señora, con la mirada fija en un par de tacones rojos que había dentro. Su expresión estaba llena de anhelo, como si quisiera desesperadamente esos zapatos. Byakuya rápidamente se dio cuenta de quién era. Era un joven cascanueces. Debido a su trágica infancia, Cascanueces crecería retorcido, dispuesto a recurrir a cualquier medio para verse hermoso, e incluso desarrollando algunas tendencias extrañas en el camino. Eto notó la repentina distracción de Byakuya y entrecerró los ojos. Has estado mirando a esa niñita. No me digas que te has enamorado, lolicón. No es eso. Creo que podría ser un ghoul, susurró Byakuya con cautela, teniendo cuidado de no llamar la atención de los transeúntes. ¿Un ghoul? Al principio, Eto pensó que era solo una excusa, pero tras acercarse a la chica y olerla con atención, detectó un olor apenas perceptible. Aunque la chica apestaba a suciedad, había un claro indicio de descomposición debajo, lo que sugería que había estado comiendo carne podrida. Además, había un leve rastro del aroma único de los necrófagos, sutil pero inconfundible. Esta pequeña sí que es un ghoul. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Eto, con curiosidad mientras observaba a Byakuya con una sonrisa maliciosa. No estarás pensando en secuestrarla, ¿verdad? Byakuya suspiró, exasperado. ¿Qué clase de persona crees que soy? Un lolicón, respondió Eto sin dudarlo. Ya basta. En ese momento salió un empleado de la tienda. Al ver a la chica despeinada merodeando por el escaparate, la dependienta parecía preocupada de que su presencia ahuyentara a los clientes. Le dio una moneda y le dijo amablemente: toma una moneda, pequeña. Ve a comprarte unos dulces y vete a casa, ¿vale? Gracias, murmuró la joven cascanueces, con expresión compleja mientras aceptaba la moneda y agradecía al empleado. Aunque se resistía a dejar los tacones rojos, sabía que si los robaba, solo conseguiría que las palomas la mataran. En ese momento, Eto se acercó a la niña y le dijo: pequeña, puedo concederte un deseo. Dime, ¿qué es lo que más deseas? La chica levantó la vista, atónita ante la repentina aparición de la elegante mujer que tenía delante. No pudo evitar maravillarse de la belleza de Eto. Su ropa era increíblemente lujosa comparada con cualquier cosa que la chica pudiera soñar. Después de una larga pausa, la chica finalmente señaló los tacones altos rojos en el escaparate de la tienda. Sí, si es posible, los quiero. Claro.
Entremos juntos, dijo Eto, tomando la mano de la niña y llevándola a la tienda. La niña miró a Eto con incredulidad, preguntándose si todo esto era solo un sueño. Capítulo 99. Hogar. Byakuya recordó que Cascanueces era de hecho un ghoul del distrito 19. Fue toda una coincidencia encontrarse con una versión joven de Cascanueces en su primera visita al distrito 19 para hacer compras. Lo que sorprendió aún más a Byakuya fue ver a Eto llevando directamente al pequeño Cascanueces a la zapatería. Naturalmente, los siguió adentro. En ese momento, el confundido empleado de la tienda se volvió hacia Byakuya y le preguntó: «Disculpe, ¿es usted pariente de esa niña?» «No lo somos, pero sus padres son nuestros amigos», respondió Byakuya con calma. Su tono era tan sereno que no dejaba lugar a dudas. «Ah, claro», la empleada le creyó de inmediato. No tenía motivos para cuestionar tales cosas. Su curiosidad provenía más bien de la situación inesperada. «Niña, este es el par de zapatos que querías, ¿verdad?» Para entonces, Eto ya había acercado al pequeño Cascanueces hasta los tacones rojos que ella admiraba. «Pero aún eres muy joven, así que puede que estos no te queden bien». Los tacones fueron claramente diseñados para mujeres adultas. Dirigiéndose al empleado, Eto preguntó: «¿Tiene algo parecido, pero en talla para niños?» «Sí, por favor espere un momento», respondió rápidamente el empleado antes de ir a buscar los zapatos solicitados. Cascanueces, todavía desconcertado por haber sido arrastrado a la tienda por un extraño, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Le resultaba difícil creer que esta hermosa hermana mayor no estuviera disgustada por su suciedad, y su hedor e incluso le hubiera agarrado la mano y le hubiera ofrecido cumplir su deseo. «Ese par de tacones te queda grande, así que le pedí a la dependienta que te trajera estos», dijo Eto mientras aceptaba un par de tacones rojos de niña. «Primero, vamos a lavarte los pies y luego te los pruebas para ver si te quedan bien». Bueno, el Cascanueces, todavía aturdido, siguió la historia. Con la ayuda del dependiente, Cascanueces usó un grifo para lavarse los pies sucios. Mientras se lavaba, no pudo evitar preguntarle a Eto: «Hermana mayor, ¿por qué eres tan amable conmigo?» «Deberías preguntarle a ese entrometido de allí». «Fue su idea, así que solo estoy siguiendo la corriente», respondió Eto, lanzando una mirada a Byakuya. Cascanueces siguió su mirada y vio al desconocido hermano mayor. Era la primera vez que se encontraba con gente que la tratara con tanta amabilidad. Aún así, su corazón rebosaba de ansiedad. En el fondo, le aterraba que descubrieran su verdadera identidad como ghoul y que acabaran odiándola. Al notar el miedo y la tensión en la expresión de Cascanueces, Eto adivinó rápidamente su preocupación. Sin embargo, decidió no abordar el tema directamente y, en cambio, siguió sonriendo cálidamente a la niña. Después de lavarse los pies y la cara, Cascanueces se probó con entusiasmo los tacones altos de los niños. Su rostro se iluminó de alegría. Aunque Eto estaba ayudando a esta pequeña niña principalmente por los deseos de Byakuya, ver la felicidad de Cascanueces le dio una sensación de satisfacción. «¿Qué tal se sienten? ¿Te gustan?», preguntó Eto con una sonrisa. ¿Sí? Cascanueces asintió con entusiasmo, con el rostro rebosante de emoción. Pero entonces, como si recordara algo, su expresión se ensombreció. «Pero, no tengo dinero», no sabía cuánto costaban los zapatos, pero estaba segura de que no eran baratos. «Está bien. ¿No te dije ya que te ayudaría a cumplir tu deseo?», la tranquilizó Eto. «Muchas gracias», exclamó Cascanueces con alegría. «Por supuesto, el dinero en realidad viene de ese hermano mayor de allí, así que deberías agradecerle también», añadió Eto con una corrección juguetona. «¿Hermano mayor, es tu amigo?», preguntó Cascanueces con curiosidad. Eto sonrió misteriosamente y negó con la cabeza. «No del todo». «¿Por qué no lo adivinas de nuevo? ¿No eres tu amigo?». Entonces, esta pregunta dejó perpleja a Cascanueces, cuya vida se había centrado únicamente en la supervivencia. Tras reflexionar un momento, admitió: «No, no lo entiendo». «Lo entenderás cuando seas mayor», respondió Eto con una sonrisa críptica. De repente, Cascanueces tuvo una revelación. «¿Será como mamá y papá? ¿Como familia?». «Exactamente.
Felicidades, adivinaste bien. Dijo Eto con una sonrisa. Está bien, ya basta. Deja de meterle ideas raras en la cabeza, intervino Byakuya. Jeje, solo estoy siendo honesto, respondió Eto juguetonamente. Cascanueces, todavía demasiado joven para comprender plenamente la conversación, se sentó allí con una expresión vacía, incapaz de entender lo que estaba pasando. Poco después, Byakuya apagó los zapatos, lo que permitió que Cascanueces usara inmediatamente sus nuevos tacones rojos. Al salir de la tienda, Eto se volvió hacia Cascanueces y le preguntó: por cierto, ¿dónde están tus padres? ¿Necesitas que te llevemos a casa? Mis padres, ya no están, dijo Cascanueces, sin rastro de tristeza en su tono ni en su actitud. Era como si ya lo hubiera aceptado. Lo siento, no debería haberlo mencionado, dijo Eto en tono de disculpa. Está bien. De todas formas, no tengo un hogar al que regresar. Muchas gracias por hoy. Nunca me había sentido tan feliz, dijo Cascanueces con una sonrisa. Para ella, el día había sido un sueño. No solo había conocido a gente tan amable, sino que también había recibido los hermosos zapatos que siempre había deseado. Tras darles las gracias, Cascanueces se preparó para partir sola. Se había acostumbrado a vagar sola por las calles, buscando cadáveres humanos para sobrevivir. Sin embargo, antes de poder irse, Eto dudó un momento antes de sugerir: ¿qué tal si te quedas en nuestra casa por un tiempo? Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.